Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. En la madrugada del 20 de septiembre de 1977, una misteriosa luz en el cielo del noroeste de la Unión Soviética captó la atención de cientos de testigos. Lo que al principio parecía un evento astronómico ordinario, como una estrella fugaz, un meteorito, pronto se transformó en uno de los incidentes más documentados y desconcertantes relacionados con los ovnis durante la Guerra Fría, el llamado caso Petrozavodsk. El avistamiento no solo impactó a la ciudad de Petrozavodsk, capital de la República de Karelia, en la antigua Unión Soviética, sino que se extendió por toda la región del Báltico, generando una ola de avistamientos y una serie de especulaciones científicas que puso en jaque al mismísimo gobierno soviético. ¿Quieres conocer la historia del caso de Petrozavodsk? Pues dentro, intro y empezamos. Vale, ahora... Para comprender la magnitud del caso Petrozavodsk, es necesario situarlo en su correspondiente contexto histórico. Debemos viajar hasta el año 1977, año en el que la Unión Soviética mantenía una intensa carrera tecnológica y espacial frente a los Estados Unidos. La atmósfera estaba cargada de tensión geopolítica, espionaje y secretismo, y cualquier fenómeno inusual en el cielo era potencialmente considerado como una amenaza o un avance tecnológico enemigo. Además, en el resto del mundo se vivía una fiebre por los platillos volantes no identificados, y cada cierto tiempo era frecuente ver en los periódicos de cualquier país del mundo cómo testigos aseguraban o daban a conocer sus experiencias con los ovnis. Pero en la Unión Soviética se estaba más a otro tipo de cosas. El programa espacial soviético estaba en pleno apogeo, con lanzamientos frecuentes desde cosmódromos como Baikonur y Plesetsk. Estos lanzamientos muchas veces se realizaban en secreto, incluso para la población local. El secretismo era parte integral del sistema soviético, donde la información se controlaba estrictamente para evitar cualquier ventaja para sus enemigos del bloque occidental. Además, la fecha del incidente coincidió con el lanzamiento del satélite soviético Cosmos 955 desde el cosmódromo de Plesetsk, a solo unos cientos de kilómetros de Petrozavodsk. Este detalle, inicialmente desconocido para el público general, jugaría un papel crucial en las explicaciones oficiales y en las sospechas posteriores. Pero veamos en detalle qué es lo que ocurrió con este incidente. El 20 de septiembre de 1977, alrededor de las 4 de la madrugada, los residentes de Petrozavodsk y otras ciudades vecinas fueron testigos de un espectacular fenómeno en el cielo. Según decenas de testimonios recogidos de los ciudadanos, un objeto brillante con forma de medusa o estrella resplandeciente apareció repentinamente, irradiando haces de luz que parecían llover sobre la Tierra. El objeto estuvo suspendido en el aire durante varios minutos. Luego se movió lentamente y finalmente desapareció sin hacer ningún ruido ni explosión visible. Aquel había sido un objeto extraño, pero lo desconcertante era su forma. Algunos lo describían como una masa ovalada, pero otros como una medusa con tentáculos de luz. Además, el cielo se tiñó de colores entre rojo, naranja, blanco y azul. Esta visión duró entre 10 y 15 minutos y fue visible desde zonas tan alejadas como Finlandia, Estonia, Bielorrusia y el noroeste de Rusia. Uno de los testigos clave fue un periodista del diario local, Lenskoye Zanya, quien describió la escena con precisión y envió su crónica a la agencia estatal de noticias TASS. Esta cobertura hizo que el evento se fuera difundiendo rápidamente por la prensa soviética y posteriormente por la prensa de todo el mundo. Pero, ¿qué era lo que había pasado allí? ¿Se trataba de un vehículo procedente de otro planeta o era algún tipo de experimento soviético? A diferencia de otros casos ufológicos de la época, el caso Petrozavodsk no fue inicialmente encubierto. La agencia de noticias TASS publicó una noticia titulada «Fenómeno celestial en la región del Báltico», lo que provocó una ola de titulares en el extranjero.
Periódicos como el norteamericano The New York Times, el francés Le Monde y el alemán Der Spiegel se hicieron eco del extraño evento. El Observatorio Astronómico de Pulkovo, cercano a San Petersburgo, recibió cientos de consultas y también envió a sus científicos a investigar. Incluso la Academia de Ciencias de la URSS abrió un expediente preliminar para tratar de averiguar algo más sobre aquel extraño objeto. Se generó un ambiente de debate científico público inédito para un país que solía manejar este tipo de incidentes con un estricto hermetismo. De manera paralela, diplomáticos de varios países, incluyendo Finlandia y Noruega, solicitaron aclaraciones ante la posibilidad de que se tratara de una prueba militar. Este hecho generó tensiones en el ámbito internacional. Algunas notas de prensa, incluso, mencionaron que el evento podía ser el resultado de una nueva clase de armamento espacial soviético. Con el correr de las semanas, la versión oficial atribuyó el fenómeno al lanzamiento del satélite Cosmos 955 desde Plesetsk. Según esta explicación, la iluminación inusual se debió a la interacción de gases de escape con la atmósfera en condiciones de baja presión, generando así efectos luminosos visibles a larga distancia. Muchos científicos aceptaron esta versión, que fue apoyada por documentos internos posteriormente desclasificados. Sin embargo, los detalles del fenómeno, especialmente la forma en la que el objeto se había mantenido suspendido en el aire, los rayos descendentes y la duración de la visión, que recordemos que fue entre 10 y 15 minutos, seguían sin encajar completamente con una simple puesta en órbita. Además, algunos expertos en astronáutica señalaron que los lanzamientos de satélites rara vez crean estructuras visuales tan complejas o prolongadas, especialmente sin acompañamiento de ruido sónico o vibraciones. Este punto fue esencial para quienes defendían que la explicación oficial era incompleta o diseñada para encubrir otra realidad más incómoda. La falta de una explicación concluyente abrió la puerta a múltiples teorías. Algunos ufológicos soviéticos como Felix Ziegel se manifestaron escépticos ante la versión oficial y propusieron que se trataba de un objeto controlado, no simplemente un fenómeno físico. Ziegel, uno de los primeros científicos en estudiar los ovnis de forma seria en la Unión Soviética, habló de una posible inteligencia detrás de aquel objeto. Otros ufólogos y expertos lanzaron teorías sobre experimentos militares secretos, como armas de energía dirigida o pruebas de escudos espaciales. No olvidemos que el suceso había ocurrido en plena Guerra Fría. Incluso algunos informes de la época mencionaban interferencias en comunicaciones radiales y comportamientos anómalos en animales durante el evento, lo que alimentaba más la sospecha. En 1990, ya en el marco de la perestroika, documentos del Comité de Seguridad del Estado, la KGB, vinculados al programa secreto SETKA o Programa de Estudio del Fenómeno OVNI en la URSS, salieron a la luz, confirmando que existió una comisión permanente para investigar casos aéreos anómalos, incluyendo el de Petrozavodsk. Pero, ya que nadie se ponía de acuerdo, quedaba en el aire la siguiente pregunta: ¿qué había sido aquella extraña medusa? Hoy en día este caso, el caso Petrozavodsk, sigue siendo uno de los más estudiados en la historia de la ufología. Ha sido objeto de documentales, de libros y conferencias tanto en Rusia como en el extranjero. Su relevancia radica en la cantidad de testigos, la cobertura mediática, la respuesta institucional y la falta de una explicación que satisfaga a todos los aspectos observados. En el plano cultural, además, ha inspirado novelas de ciencia ficción, episodios de series rusas y hasta obras de teatro. En Petrozavodsk, cada cierto tiempo, grupos de aficionados organizan caminatas o charlas conmemorativas sobre el suceso. E incluso existe una pequeña exposición en el museo local dedicada a fenómenos inexplicables de la región, donde este caso ocupa un lugar central. En el plano científico ha servido como caso de estudio para entender los límites entre la ciencia y la pseudociencia, y cómo los sesgos institucionales pueden influir en la investigación de lo desconocido. También ha sido citado en estudios sobre la percepción colectiva, el comportamiento social ante lo anómalo y la interacción entre política y ciencia.
A pesar de los años transcurridos, varios testigos vivos siguen afirmando que lo que vieron no puede explicarse con la tecnología conocida. Uno de ellos, Anatoly Vasiliev, físico retirado, ha declarado en entrevistas recientes que vio cómo el objeto se detuvo sobre el lago Onega, proyectando haces hacia abajo como buscando algo. Afirmó, este físico, que ningún satélite hace eso. El testimonio de marinos en el Báltico y pescadores en el lago Ladoga coinciden en describir el mismo patrón de luces y comportamientos. Estos relatos, recogidos por investigadores como Vladimir Azaza, ofrecen una coherencia difícil de ignorar. Además, se han encontrado anotaciones en diarios personales de la época, donde se describe el fenómeno con precisión, y lo que sugiere que fue un evento impactante y ampliamente recordado por la comunidad. El caso Petrozavodsk ha sido comparado con otros grandes avistamientos ovni, como el ocurrido con el incidente de Red Slam Forest en el Reino Unido en 1980, o el evento de las luces de Phoenix en los Estados Unidos ocurrido en 1997, debido a sus similitudes en la forma, silencio, presencia prolongada y falta de explicación oficial satisfactoria. Algunos analistas incluso lo vinculan al contexto de vigilancia global de la Guerra Fría, donde se especula que algunas potencias habrían desarrollado tecnologías no convencionales que hoy seguirían siendo clasificadas. Además, ha sido objeto de estudios en simposios internacionales sobre fenómenos aéreos no identificados, donde se le ha señalado como uno de los casos más sólidos y difíciles de refutar dentro de la ufología clásica. El caso de Petrozavodsk es una ventana abierta a la compleja interacción entre la ciencia, el poder, los medios de comunicación y, cómo no, el misterio. Sea cual haya sido su causa, el hecho es que marcó un antes y un después en la forma en que la Unión Soviética abordó los fenómenos aéreos anómalos, los llamados objetos volantes no identificados. Casi 50 años después de aquel suceso, el cielo sobre Petrozavodsk sigue siendo objeto de preguntas sin respuesta. Y mientras no se resuelva completamente lo ocurrido en aquella madrugada de septiembre de 1977, el misterio continuará flotando sobre las aguas tranquilas del lago Onega, alimentando la curiosidad de generaciones futuras y recordándonos que aún quedan enigmas en el cielo y en todo el mundo que desafían nuestra comprensión. Y quién sabe si en un futuro ese extraño objeto luminoso que se mantuvo alrededor de 10-15 minutos en el cielo y luego se marchó como si nada, vuelva a visitar a los visitantes de esta región o de otras cercanas de lo que hoy es Rusia. Espero que os haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si ha sido así, os pediría que le dierais un like y que si no lo habéis hecho ya y os apetece, os suscribáis al canal. Muchas gracias por haberme acompañado en esta entrega y espero veros muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Adiós.